As-salamu alaykum. Walaikum salam. Me recomiendo a mí mismo y a los otros hermanos el temor y la piedad de Dios. Racionalizar, le voy a hacer liarme. Wahu rentabilizar y wahu. Clase de hoy, de este viernes, solicitada por ustedes, se llama ¿será que el conocimiento y la profecía se pueden heredar? Esto no es que estamos improvisando, es un tema de hace muchos años, de grandes sabios. Pero lo podemos entender. Inshallah, y vamos a compartir esos grandes sabios que hablaban de esa herencia y del conocimiento de los profetas. Hoy, inshallah, vamos a escuchar y vemos cómo los grandes sabios contemporáneos dicen exactamente el por qué sí o el por qué no. Y nosotros vamos a quedar a entenderlo muy claramente por qué o por qué sí o por qué no se puede heredar o no heredar el conocimiento de los profetas y la profecía. La profecía se hereda, el conocimiento se hereda. Hay una ley ya muy hermosa del Sagrado Corán que se recita muy hermosa. Y nuestro imán Jafar Asai sobre ese tema la leyó cuando le preguntaron este mismo tema. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imrati aqira fa hab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Sura de Himalaya 5 y 6. Mal. Y le volvieron a repetir y él lo dice en voz hermosa y alta esa respuesta. Ciertamente dimos a David y a Salomón, hay otra ley del Corán. Ciertamente dimos a David y a Salomón conocimiento y ambos dijeron, alabado sea. Y dijeron, alabado sea Dios que nos ha favorecido por encima de la mayoría de sus siervos creyentes. Y Salomón heredó a David y dijo, oh gente, nos ha sido enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo. En verdad, ello es un favor evidente. Awariza, Suleimanu, Tabuja, Wakala ya ayuhal nasu, Ulima mantiqal tayyib wa utina min kulli shay'in in hadha lahu al-fadlul. Y Salomón heredó a David y dijo, oh gentes, nos ha sido enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo. En verdad ello es un favor evidente. Las hormigas, Sura 27, aleya 10. Si nosotros leemos esta aleya exactamente, diríamos, los profetas heredan. ¿Heredan qué? Heredan dinero, heredan tierra, heredan qué, heredan conocimiento, heredan... ¿Qué heredan los profetas? El imán Jafar alayhi salam transmitió que el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam dijo con respecto a la ley del Sagrado Corán, capítulo 19, Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya, que herede de mí, de la familia de Jacob, y hazlo, Señor, complacido, satisfecho con lo que tú hayas decretado para él. Dice el imán Jafar as-Sadiq alayhi salam, se refiere a una herencia espiritual. Una herencia espiritual, ya que el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, la herencia de Dios Altísimo para sus siervos creyentes es un recto
que tras él obedezca los mandatos divinos, y recitó este versículo coránico a bella y alta hora. Yarithuni wa yarithu minali Yaqub wa al-Hura Filadiyya. Parimán ya parsade conforme el imán de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto no habla de herencia, realmente la herencia entre tú y yo, sino una herencia espiritual. Este tema, si los profetas pueden heredar la profecía a sus hijos, y los hijos heredar la profecía de sus padres, que son profetas, es un tema muy hermoso. Y vale la pena ver las opiniones y exegetas de muchos sabios islámicos de diferentes escuelas de pensamientos y hasta de la misma corriente filosófica, ya sea sunni y shia. Hay que defenderlo. Y hay que llegar hoy en día, el siglo XXI, es para confrontar, mirar hace 700 años, 900 años, ¿qué decían si los profetas heredan o no heredan? Y este siglo XX y XXI, los grandes sabios que dicen. Entre eso nuestro gran sabio, Ayatollah Al-Uzma Sistani o Ayatollah Ali Al-Khamenei, Salawat. En el Surah 27, aleya 16, dice: y Salomón heredó a David. Cualquier persona, si dices heredó, si Salomón heredó a David, Oarizu Suleimán Dauda. Oariza Suleimana Dauda. Entre los exegetas coránicos hay diferentes opiniones acerca de la herencia de los profetas, y en este caso del profeta Salomón. Algunos sabios dicen que ya sea Salomón, alayhisalam, Juan Bautista de su padre, el profeta Zacarías, que lo único que se puede heredar de un profeta a su hijo es el conocimiento, ya que piensan que los profetas no dejan bienes materiales. El conocimiento sí se puede, dicen algunos sabios, hace muchos años. El conocimiento se puede heredar, dicen algunos sabios decían, conforme a leyes del Corán, y en ese sentido decía de Salomón a David y de Zacarías a Juan Bautista y de otros más. Esta tradición que los mensajeros de Dios no dejan herencia materiales son muy enfatizadas en las escuelas monoteístas, ya sea judía, católica, cristiana y hasta el Islam. Bueno, la pregunta, antes de empezar con el conocimiento y la profecía, digámosle, bueno, y materialmente, ¿los profetas pueden heredar bienes? Por esta razón, muchos judíos que siguen la Torah, el Talmud, no aceptan que el tal profeta o fulán profeta haya dejado como herencia una tierra en particular. No iría con el pensamiento y la filosofía divina y sagrada. Eso de decir que un profeta, sea judío, cristiano, católico, islámico, hasta el Islam, han llegado algunos exegetas sabios donde dicen que los profetas no pueden heredar nada de ellos. No entendemos. Y tanto dicen que no puede heredar tierra en particular, no iría con el pensamiento y la filosofía divina y sagrada. La escuela de pensamiento del catolicismo hace que los sacerdotes y monjas den el juramento de despojo de riqueza o de la pobreza absoluta, dicen las monjas, los sacerdotes, ya que ellos no pueden heredar nada. Cuando entran a la iglesia quedan pobres totalmente, sean profesores, sean lo que den, no pueden heredar. ¿Será que ese fue un pensamiento de los profetas como tal, o por fortalecer la iglesia? Pueden heredar nada si son seguidores de la divinidad. También algunas escuelas de pensamiento islámicos piensan lo mismo, a tal extremo que aseguran la escuela de pensamiento sunita
que Fátima, la hija la hija de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no puede dar ni una aguja de nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tierras que el profeta dejó, ellos dicen que no la podía heredar Fátima. Eso hay libros y claramente que no podía. Ellos creen que los profetas no heredan ningún bien, que los profetas no heredan, y fue despropiada de tierras que el mismo profeta se había concebido en vida, le había concebido a ella en vida. Se la quitaron. Otros sabios han llegado a explicar según la ley coránica que dice, Sura 27, ley 16, Wautina min kulli shay, dice el Sagrado Corán. David a Salomón se le dio todo el conocimiento de las aguas, y dice en el Sagrado Corán, Wautina min kulli shay, se nos ha dado la herencia de todo. Inna hada lahu al-fadlul mubin, en verdad ello es un favor evidente. Sura 27, ley 16. Se nos ha dado de todo, dicen algunos sabios, se nos ha dado de todo. Wautina min kulli shay, se nos ha dado de todo, se refiere a bienes materiales y al gobierno, ya que es lo primero que sugiere el término herencia. Tanto el gobierno como los bienes materiales. Se le ha dado de todo. Otros sabios han llegado a explicar que esta ley, cuando dice de todo, se refiere a la capacidad de hablar el lenguaje de las aves, de todos los animales. Y otros sabios también llegan a otros pensamientos. Dicen que la ley se debe leer completa y absoluta, sin especificar particularidades. Se le dio de todo y de todo. Nos ha sido enseñado el lenguaje de las aves y se nos ha dado de todo. No existe prueba alguna que permita el sentido que se da el término heredar. Por lo tanto, ha de entenderse que Salomón heredó todo lo que era de su padre. Tafsir Nemunet, tomo 15, página 417. Hay un exegeta en su libro Rujal al-Mana, tomo 19, página 170. Dice que el Sura 27 de las hormigas, de la Aleya 16, dice que el profeta Salomón alayhi salam heredó la profecía y el conocimiento de su padre David. Este gran sabio dice que sí. En el tomo 19, vuelvo a repetir, página 170, dice que se le heredó el conocimiento y la profecía de su padre David. Esto lo refuta contundentemente otro sabio. Esto lo refuta contundentemente el sabio Macarom el-Shirazi de Irán, siglo XX, él dice, y siglo XXI, parte del siglo XXI. Ya que conforme a la ciencia y la lógica islámica, el manter, la profecía no es hereditaria y el conocimiento de los profetas no es adquirido, jamás. Dice este sabio, ¿cuándo se ha visto que el conocimiento de un profeta y la sabiduría de un profeta y la profecía como tal se adquiere? No se puede. Ya sea escuela de pensamiento, ya sea maestro, no se puede. Y él explica, la profecía no se hereda, se revela. Es revelación. Por lo tanto, por ser revelación, es distinto a ser herencia. Se revela. La profecía y el conocimiento de los profetas es revelación, inspiración divina. ¿Qué pasaría si un profeta fuese a una escuela y el profesor, ¿quién aprende más que su profesor? Que su maestro, nadie. Y como sea, se da el don de decir que él fue que le enseñó al profeta. Y si alguna pregunta que no puede responder, sabiendo que un profeta tiene que responder todo, por lo tanto, el conocimiento de los profetas no es adquirido en una escuela, en un lugar, no. Se llama revelación y la revelación viene de Dios, de lo alto.
La profecía es revelación. Todo profeta es llamado profeta porque recibe revelación directa de Dios a través del ángel Gabriel, alayhi salam, entre ellos. Se puede decir que fulano heredó el conocimiento de los profetas, pero sí se puede decir, pero con mantek no, con lógica no. Queriendo indicar, es otra cosa, se heredó, en las leyes del Corán, cuando habla de heredar, queriendo indicar que ese profeta le transmitió su conocimiento, pero no que tal profeta heredó el conocimiento de nadie. La profecía no se hereda, el conocimiento no se hereda. Como a veces se escucha que nuestro profeta alayhi salam adquirió el conocimiento de un sabio cristiano, falso, falso. Eso es falso. Los profetas reciben su conocimiento y profecía de Dios Altísimo, directo. Ser imán, conforme a la escuela de pensamiento chiita, el imamato no se hereda, sino que se cumple un pacto entre Dios Altísimo, que es un pacto que yo digo que viene del profeta Abraham. Nuestro profeta es Muhammad sallallahu alaihi Ismael, y Allah subhanahu wa ta'ala con el profeta Ismael, y continúa ese pacto con la aleya al-Kautsar entre la familia del profeta sallallahu alaihi wasallam y Fátima Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Hay un pacto unido al imán Ali alayhi salam. Ese pacto de imán no se puede dar con hijos del imán Ali. Si el imán Ali no tiene a Fátima alayhi salam, tiene otros hijos, no es él, no sale el imán. Que no es, pero que no esté unido el compromiso de la mubájila. Mubájila es una historia, una leyenda. La Ayatul Mubájila, el versículo de la Ordalía 3, capítulo 3, versículo 61. Y tampoco de familiares del profeta que son incrédulos como Abu Lahab, y por mucho conocimiento adquirido con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y el imán Ali alayhi salam. El conocimiento adquirido a ningún hijo del imán Ali lo hace imán, como por ejemplo Hazrat Abbas, hijo del imán Ali, pero no hijo de Fátima Zahra. Fuerte, lo queremos mucho, lo amamos, pero no le podemos dar el título a nuestro gran líder, mártir, Hazrat Abbas, decir imán Abbas. No se puede. Ser imán es un pacto entre Dios que es igual a una revelación. Por tal motivo, cuando estaba el imán Hassan y su hermano el imán Hussein alayhi salam, solo la luz del imán nato, estando vivo el imán Hussein, estaba solo en él, en el imán Hassan. No le podíamos decir a los dos son imán, no. El uno era el imán, que era el imán Hassan. Cuando fallece el imán Hassan, Dios dirá a quién se lo otorga, al imán Hussein. Cuando fallece el mártir, el imán Hussein alayhi salam, Dios dice a quién se lo entrega, y se lo entregó al imán Sayyad. Es Dios que toma la decisión. En ese momento, cuando está el imán Hussein, el imán Sayyad no era imán, no heredó el imamato. Dios le dio la luz de imamato. Es distinto. Tenía el conocimiento que aprendió de su padre, su conocimiento que es su esfuerzo, pero no era herencia, sino que era revelación. Ser imán es un pacto entre Dios que es igual a una revelación. Por tal motivo, cuando estaba el imán Hassan y su hermano el imán Hussein, solo la luz del imán, estando vivo el imán Hussein, estaba solo en él y no en el imán Hussein alayhi salam. Con su muerte, Dios Altísimo, su martirio del imán Hussein alayhi salam, le entrega la luz del imán al imán Hussein, y así sucesivamente. No olvidemos la sura 33. Es una prueba para los chiitas de Ahlul Bayt. Gente de la casa solo incluye a Ali, a Fátima, a Hassan, a Hussein y a Sayyid. Nos tajirakum tajira. ¿Quién los purifica? Dios. Todos los profetas obligatoriamente debían pagar el zakat. Esta es otra prueba de que los profetas, esa parte sí se hereda, los bienes. Si Dios a todos los profetas le dice que pague zakat,
y todos los profetas están obligados a dar el zakat. Si eran plata de Dios, Dios ¿por qué tiene que decir que paguen mi zakat? Era plata del profeta, esfuerzo de su profeta. Entonces esa tierra que le quitaron a Fátima es falso. No se puede, tienen que darle la tierra. Porque el profeta Muhammad sallallahu pagaba su zakat. El impuesto que lo purificaba de todos bienes materiales. Él se tenía que purificar, él trabajaba. El profeta Muhammad sallallahu decía, sí, yo soy el enviado de Dios, pero y yo sé que será de mí cuando llegue al paraíso, cuando llegue frente a la Señor. Muchos le decían, pero tú cargas leña, haces esto, haces lo otro. Tú eres el enviado de Dios. Dice, sí, soy el enviado de Dios, pero ni yo mismo sé que será de mí cuando me llegue el día de la muerte. La prueba, pagar el zakat, es una prueba, esa prueba de pagar el zakat, el impuesto, que hacen entender que cualquier riqueza material es heredada por sus hijos o hijas. Lo que sí es de entender que tanto el conocimiento no se hereda, simplemente se aprende y se pone en práctica. Pero cuando hablamos de profeta y de imames, no hablamos que aprendió en un colegio, en un lugar. Es revelación, es pacto, es compromiso de Allah subhanahu wa ta'ala. Inna bismillahirrahmanirrahim, inna atainaka al-kawthar. Dios dice, te hemos dado la abundancia total. Y dice, kum tathira. Es tan enfatiza Allah subhanahu wa ta'ala que esa ley, Sura 53, Alea 53, Alea 33, Sura 53, Alea 33, lo más sorprendente es que esa misma ley está hablando de las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habla una, y Allah subhanahu wa ta'ala, para que entiendan que no, que va a decir quién es, de quién se va a purificar, dice, o se equivocó el Corán, o está enfatizando Dios, audubillah, el Corán nunca se equivoca. Es Nahjul Balagha, la mejor elocuencia. Lo que está enfatizando es, ojo, y ustedes, oh gente de la casa de Luz. Entonces, entender tanto el conocimiento no se hereda, simplemente se aprende y se pone en práctica, y que la profecía tampoco se hereda, sino que se revela. Este tema es tan importante dejarlo en claro, ya que en la escuela de pensamiento monolita no es correcto decir que fulán pastor o pastora es profeta. Y que hoy que dice alguien que es profeta. Y que un pastor es profeta. Hombre y mujer, la profeta. Ni el sacerdote o la monja es un profeta o una profeta. Ya que el ser profeta se revela. Si alguien hoy en día me dice que es profeta, un pastor que es profeta aunque desmaye la gente, o un sacerdote que desmaya, o alguien que dice que es profeta, le voy a decir, lo primero que me diga es haga un milagro. ¿Y quién le reveló eso? Por lo tanto, debe ese pastor, pastora, sacerdote o monja demostrar su revelación que viene del cielo y unirlo con milagros. Todo el profeta, por percibir revelación, hacía grandes milagros. Hablar en lenguas no me hace profeta. Ojo, hay que ella es pastor o es pastor, pero es que también habla en lenguas. Ya que si se le pregunta qué estaba diciendo cuando hablaba en lenguas, no sabe ni él qué estaba hablando. Ese que estaba hablando en lengua le digo, dígame, tradúcame qué estaba hablando. Por tal motivo, la lógica divina hace entender que lo que revela debe ser entendido por el pueblo y mucho más por su profeta, ese profeta que dice ser profeta. Si usted no entendió y yo no entendí, Dios para qué manda algo que uno no va a entender. Por tanto, la lengua no es ser profeta. Tampoco en la escuela de pensamiento islámico no podemos decir que el espíritu del profeta, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llegó a Elijah Muhammad o a alguien. No,
No existe espíritu de nadie y como que se metió ahí como reencarnación, ¿no? Nadie puede reencarnar en nadie. Nosotros los musulmanes en el Islam no aceptamos reencarnación. No aceptamos espíritu de otro espíritu metido en un espíritu. En ningún país, aunque sea el país más rico, Inglaterra, lo que sea, no hay. Porque ese que me dice que es espíritu del profeta me tiene que demostrar con milagros total. Tampoco en la escuela eso no se puede. Igualmente no aceptamos la escuela de pensamiento chiita, que un musulmán se haga llamar imán. Aúdu billah. Es una escuela de pensamiento chiita que alguien que se haga llamar imán. O escuela de pensamiento sunita que alguien se haga llamar hoy en día califa y a la vez sucesor del imán, del profeta. No, normal, no se puede. Ya que el imamato no se hereda, el califato, ese sí se hereda, ese puede ser califa. Pero imán no, profeta no. El que quiera ser califa, que sea califa. El imán Ali alayhi salam decía, el califa, yo siempre he sido imán. Y que le pongan califa, que le pongan califa. Pero una cosa es decir imán. Imán es revelación. Entonces la escuela de pensamiento chiita, el que se llama imán, quiera Dios que nazca en países latinoamericanos que no entienden y no le hacen lo que le tengan que hacer. Ni se adquieren por conocimiento, sino por un pacto divino, igual a una revelación, con la única diferencia, que un imán no es profeta, ya que el último profeta fue nuestro profeta Muhammad Salawat.